Hay que cantar con menos injundia cuando va uno a predicar, por lo menos. Bueno, miren, estamos a un par de semanas de iniciar nuestra serie de Adviento. Yo pensé que íbamos a extender un poquito más la serie de Hechos. Fueron el número de mensajes que salieron del libro, lo cual está correcto, pero eso nos da chance de tener un par de mensajes independientes. Y entonces el día de hoy voy a aprovechar para predicar sobre un libro que aparece en el Antiguo Testamento, que como pueden ver en su programa es el libro de Ruth. Me imagino que algunos de ustedes han leído el libro de Ruth. Es un libro cortito, pero miren, aquí lo importante es esto, fíjense. La Biblia son 66 libros diferentes, pero siempre hemos hablado de cómo, aunque parecen ser 66 libros independientes, en realidad es una sola historia de principio a fin. Toda la Biblia es la historia del plan de redención de Dios para el ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que está escrito en la Biblia es acerca de Cristo. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento apunta a algo que está fuera del Antiguo Testamento, es decir, a Cristo. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, es la revelación de lo que sucedió cuando vino el Cristo que prometió el Antiguo Testamento. Entonces toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Y hay veces que en nuestro diario vivir, porque las circunstancias se ponen complicadas, no parece como que Dios está en control, como que realmente está siguiendo un plan, o como que yo soy parte de ese plan, ¿verdad?, y que todo lo que sucede es para el propósito de Dios. Pero vamos a ver en este libro de Ruth cómo efectivamente todo lo que sucede así es. Dios está en control, está llevando a cabo su plan para su propósito, y todo es acerca de Cristo. Y esto lo vamos a ver clarito en el libro de Ruth, ¿okay? Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a ver qué lecciones aprendemos del libro de Ruth. Padre, te amamos, te damos gracias, Señor, por el amor que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por amarnos en donde estamos, Señor, por amarnos en el lugar espiritual en donde nos encontramos, con el crecimiento que tenemos. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sé, Señor, que muchas veces somos nosotros los que estamos tratando de salirnos de la línea, y entonces detenemos ese plan perfecto en nuestra vida, y como que hacemos más complicada la cosa para nosotros mismos en nuestro diario vivir. Abre nuestros ojos este día, Señor, a esta historia que tú permitiste que estuviera registrada en tu palabra, para que veamos cómo verdaderamente estás en control y tu plan se va a llevar a cabo, ya sea que nosotros participemos o no. Pero como cuando nosotros participamos fielmente, entonces no nada más se glorifica tu nombre como lo hace con todo lo que pasa, sino que nos llenas de plenitud. Dirígenos, Señor, te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, este librito, como les decía, es un libro muy cortito, son 4 capítulos y aparte 4 capítulos cortos. Y el contexto de en dónde sucede esta historia nos lo dice la primera línea del libro. En Ruth 1, versículo 1 dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país. Me voy a detener ahí un momentito. Fíjense, ¿de qué está hablando cuando dice los caudillos gobernaban el país? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Jueces? Hablábamos de cómo al final de la vida de Josué, Josué deja instalado al pueblo de Israel en la tierra prometida, divide la tierra entre todos ellos y les dice: no va a haber rey porque el rey es Dios, háganle caso a Dios y Él va a poner a gente que los va a gobernar. Entonces la gente de Israel, porque no hay rey, empiezan a hacer lo que les da la gana. ¿Se acuerdan? La frase más común de ese libro era: y cada quien hacía lo que le parecía correcto ante sus ojos. Y entonces, como desobedecen a Dios, los países de alrededor los invaden, los controlan, y entonces Dios levanta un caudillo que los libera de esa opresión, y ese caudillo se queda como juez en ese momento y gobierna a esa tribu de Israel. Entonces, cuando está hablando de los caudillos que gobiernan, está hablando de la época de Jueces. El libro de Ruth entra en la etapa del libro de Jueces, pero está afuera del libro de Jueces, yo creo que por razones muy importantes que ahorita vamos a platicar. Pero sucede en los años en donde no hay reyes en Israel, sino que hay jueces que gobiernan a la gente. Entonces dice: en ese tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre,
Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Empieza a haber hambre en la tierra, en Judá, y entonces este señor que se llama Elimelech está casado con una mujer que se llama Noemí, y los dos son originarios de Belén de Judá. Entonces, como hay hambre en la tierra, dicen, no, pues vámonos a otro lado en donde podamos encontrar comida, y deciden irse a Moab. Moab es un país pagano. Esta gente adora otros dioses, es la gente con la que Dios les dice que no se junten, ¿no? Pero este señor dice, no, pues vámonos para allá. Y ellos y sus 2 hijos, que tienen unos nombres medio raros, Mahlón y Quilión, a lo mejor decían Majiki, ¿no? Pues quién sabe, pero bueno, Mahlón y Quilión, y se van caminando hasta el Moab y se instalan en el Moab. La Biblia nos dice que poco tiempo después de llegar, Elimelech, el papá, fallece. Y entonces Noemí se queda viuda con sus 2 hijos y lo que hace es casarlos con 2 mujeres moabitas. Entonces, una de las mujeres se llama Orfa y la otra se llama Ruth, que es por quien lleva el nombre el libro. Entonces se casan estas 2 mujeres con los 2 hijos de Noemí, y luego fallecen los hijos. Y entonces se queda Noemí viuda con 2 mujeres viudas en Moab. Entonces obviamente Noemí dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a sobrevivir? En Israel hay ciertas leyes que están instituidas para proteger a las viudas, para ayudar a alimentar de alguna manera a las viudas. Pero fuera de Israel eso no va a suceder. Entonces obviamente Noemí dice, pues lo que tengo que hacer es regresarme a Judá, regresarme a Belén, para que allá de alguna manera pueda yo sobrevivir. Y entonces le dice a sus 2 nueras, empaquen sus tiliches porque ya nos vamos, ¿no? O sea, no con esas palabras, pero lo que les dice es, ya nos vamos a regresar. Y entonces las 2 mujeres empacan todas sus cosas, y en el momento en que están a punto de empezar a caminar, Noemí les dice, miren, la verdad, ¿por qué no mejor se regresan a sus casas? O sea, Noemí está portándose amorosamente, porque ella sabe que si llegan a Israel, estas 2 mujeres que van a llegar viudas, son extranjeras, no son judías, no sabe cómo las van a recibir, no sabe si van a recibir ayuda de la gente de allá. Entonces dice, miren, regresen a casa de su madre, regresen a sus propios dioses. Es una frase muy importante. Eso quiere decir que ya estaban recibiendo educación del Dios de Israel. Pero dice, regresen a sus dioses, quédense aquí. Y las 2 mujeres se ponen a llorar, ¿verdad? La abrazan, le dicen, no, ¿cómo crees que nos vamos a regresar? Nos vamos a ir contigo, ¿no? Entonces eso de entrada nos dice que Noemí es una buena mujer, porque normalmente las nueras y las suegras no se llevan muy bien. Pero aquí estas 2 le dicen, no, pero claro que no, nos queremos ir contigo. Y entonces ella les insiste, dice Ruth 1:11, vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? O sea, lo que le está diciendo es, yo no voy a poder hacer nada por ustedes allá. No tienen hombre. Y si llegan allá y no se quieren casar con ustedes porque son moabitas, aunque tuviera hijos yo hoy, ¿qué van a hacer? ¿Los van a esperar a que crezcan para poder sobrevivir allá? Regrésense a sus casas. Y se ponen a llorar otra vez las 2, pero por fin una de ellas, Orfa, le dice, bueno, está bien, y llora y se abraza y se regresa. Pero Ruth, dice, aún sabiendo que se la está jugando, que no sabe cómo la van a recibir, que a lo mejor la vida va a estar muy difícil allá, se rehúsa a separarse de Noemí. Sabe que la caminata hasta Belén es muy peligrosa, que si la manda sola lo más probable es que no llegue, y entonces le dice que no se va a ir. Pero al decírselo, se lo dice de una manera tan hermosa que produce uno de los pasajes más bonitos que tenemos en toda la Escritura. Ruth 1:16 y 17 dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjense lo que acaba de decir, tu Dios será mi Dios. O sea, yo me voy a hacer judía, no pasa nada, ¿no? Dice, moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. No, dice, yo te tomo ahora como parte de mi familia, adopto a tu Dios, me voy contigo, y si me muero allá, pues allá me muero, pero no te voy a dejar sola. Entonces Noemí la ve tan decidida que ya no le insiste más y le dice, pues vámonos, ¿no? Entonces agarran sus chivas y se van caminando hasta Belén de Judá, que está bastante lejitos, y sobreviven por razones que en un ratito vamos a platicar, pero llegan a Belén. Belén es un lugar más o menos pequeño, o sea, tiene gente y todo, pero es un lugar pequeño. En los pueblos pequeños normalmente todo el mundo se conoce, la mitad del pueblo odia a la otra mitad, ¿no? O sea, así son los pueblos chiquitos, ¿no? Entonces en el momento en que llega Noemí, rápidamente la gente la ve y la reconocen, y entonces la gente empieza a decir, mira, no es Noemí, no es la que se fue hace unos años, mira, ahí va, ¿no?
Pero ¿saben cuál es la realidad? Noemí en ese momento está en una situación mental y espiritual en la que muchos de nosotros nos metemos cuando las cosas no pasan como queremos que pasen. Fíjense lo que dice Noemí. Ruth 1, 20 y 21 dice: ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? La palabra Mara significa literalmente amargura. Esa es la traducción literal. Entonces lo que está diciendo ella es: ¿por qué me dicen a mí por mi nombre si Dios ya me abandonó? Si me está tratando mal, si ya me quitó todo lo que tenía. Díganme la amargada, ¿no? Cámbienme de nombre, díganme la amargada. Miren, ¿saben cuál es la realidad? Piensen. Yo no sé qué estás enfrentando en este momento en tu vida. Sé que algunos de los que estamos en esta sala estamos en una situación como la de Noemí. Unos han estado en una situación como la de Noemí y unos no lo saben, pero están a punto de entrar a una situación como la de Noemí. ¿Qué le pasó a Noemí? Noemí pintó en su cabeza un futuro, creó una imagen de lo que iba a ser su vida y su felicidad. Voy a hacer una familia, me caso con un hombre, tengo hijos, a lo mejor pongo un negocio, prospera el negocio, ¿verdad? Nos vamos a ir para tal lado y allá nos va a ir bien, y creamos una imagen de lo que significa el éxito, la bendición en nuestra vida. Pero la vida es todo menos planeable. Y hay veces que la familia que planeas nunca sucede, o te casas y de pronto pierdes a la persona de la que estás enamorado, o tienes hijos y tus hijos no van por el camino que tú querías que fueran, o empieza a haber enfermedades y la gente recibe enfermedades y dice: ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ¿por qué esto no se supone que tiene que pasar de esta manera? O gente que vive la vida de forma distorsionada empieza a hacerte cosas, te traicionan, te defraudan, te roban. Y para acabarla de amolar muchas veces son una tras otra, tras otra, tras otra. Imagínense a esta mujer, ¿no? Que se va al Moab y se muere primero el marido, luego uno de sus hijos, luego otros de sus hijos. O sea, lo que haber dicho: bueno, ¿qué hice, no? Todos los hombres de mi vida, me fui con 3, ya no me queda ni uno. O sea, ¿cuántos de nosotros nos pasa lo que a Noemí y nos cambiamos del nombre a Mara? Y estamos amargados, y estamos enojados, y para acabarla de molar, el Señor, ¿no? Ahí está Mara en ese momento. Mara, Noemí, ¿no? Pero ¿saben quién no está ahí? Y es admirable: Ruth. Ruth está en la misma situación que Noemí, pero Ruth no está en el mismo estado mental, ni ve las cosas espiritualmente de la misma manera. De hecho, llegan a Belén y lo que ella hace inmediatamente es buscar una manera de sostener a Noemí. O sea, hay cosas que los israelitas tenían preparadas para ayudarle a viudas. Entonces, inmediatamente que llegan, Ruth empieza a buscar cuál es la forma de sobrevivir ahí. Y lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 2. Dice: y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Fíjense, en Israel tenían una ley que decía que a la hora de la cosecha, las viudas podían ir atrás de la gente que iba cosechando, y las espigas que le fueran cayendo a los que iban cosechando y haciendo gavillas, si algo se les caía sin querer, eso ya no lo podían recoger. Lo tenían que dejar en el campo para que las viudas, que no tenían otra forma de sostenerse, pudieran ir a los campos y recoger las poquitas espigas que fueran dejando caer estos individuos, o que se les caían a los individuos. Entonces se entera Ruth de que esa es la situación y dice: oye, dame chance de ir para que pueda yo buscar comida y alimentarnos. Y entonces Noemí le dice: pues ándale, ve, ¿no? Y se va ella a un campo, se escoge un campo y empieza a levantar comida. Y ella no lo sabe, pero el campo le pertenece a un señor que se llama Booz. Y ese señor Booz es un familiar en segundo grado de Noemí, pero más bien por parte del difunto marido, ¿no? Era un familiar de Elimelech, ¿no? Entonces ella llega y se pone a trabajar, ¿no? Fíjense, nos damos cuenta rápidamente que ese señor Booz es un buen hombre, porque en el momento en que llega, y rápidamente empieza a investigar. O sea, ve a la gente trabajando, ve a las mujeres que están levantando espigas, y de inmediato se da cuenta que Ruth no es una de las personas que viven en Belén, y le dice a los demás: oigan, ¿de quién es esa mujer? Entonces eso nos da rápidamente un vistazo a la posición que la mujer tenía en la sociedad en época bíblica. O
O sea, la pregunta no es quién es, la pregunta es de quién es. Porque en esa época las mujeres eran de alguien, eran o hijas de alguien, o esposas de alguien, o mamás de alguien, ¿verdad? O hermanas de alguno, pero ellas por sí solas no. Entonces, ¿de quién es? ¿No? Y entonces los siervos que trabajan con él rápidamente le platican: no, pues esta es la mujer moabita que llegó con Noemí, vino desde el Moab para no dejarla sola, le fue fiel, aquí está. Aparte vino y nos pidió permiso, dijo: no, oigan, puedo recoger espigas aquí. La dejamos y ha estado trabajando durísimo. Y entonces cuando vos hoy escuche todas estas cosas, se acerca a ella y le dice: no vayas a ningún otro campo a trabajar. Todos los días que quieras recoger, ven y recoge con nosotros. Es más, ya le di instrucciones a mis siervos que no te estén molestando, porque acuérdense de esto: las viudas que están trabajando en un campo recogiendo espigas se la están jugando. Están lejos de la ciudad, o sea, los campos están afuera de la ciudad. Son mujeres que no tienen quien las proteja, quien las defienda. Si alguien les hace algo, no hay quien vaya y ponga una queja, vaya ante un juez. Nadie puede hablar por ellas, ¿ya? Y están solas en el campo. Y estamos en la época de jueces, donde cada quien hace lo correcto a sus ojos, ¿no? Entonces le dice a sus siervos: nadie la vaya a molestar. Y se acerca a ella y le dice: oye, no te vayas a ningún campo. Ya les di instrucciones a todos mis trabajadores que no te molesten. Y es más, si te da sed, acércate a las vasijas que tenemos ya preparadas y tomas agua. Porque de otra manera ella tenía que ir al pozo, pues, bajar un caso, sacar. Dice: no, aquí para nuestros trabajadores ya tenemos agua lista. Si te da sed, te acercas y te damos agua con mucho gusto. Y entonces Ruth le pregunta y dice: bueno, oiga, ¿y por qué le caí tan bien? O sea, ¿por qué esta bendición, no? Y él le dice: porque ya me enteré quién eres. Me enteré que fuiste fiel a una mujer judía, ¿eh? Que es viuda, que es tu suegra, y que tú no la dejaste venir sola hasta acá, y eso se te tiene que reconocer. Y entonces le dice esta bendición, fíjense en el versículo 12 del capítulo 2, dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Dice la Biblia que las oraciones de un hombre justo son poderosas. Esta oración es poderosísima porque Dios se lo va a repagar con creces. Ruth le agradece profundamente, pero de inmediato se regresa a trabajar. Dice: ok, gracias, y pum, se regresa a trabajar. Entonces este hombre está impresionado con ella, ¿no? Entonces, a la hora que se detienen a comer los criados, Boaz va con ella y le dice: vente a comer con nosotros. Entonces se ponen a tostar semillas y le empieza a dar de comer, ¿no? Y le da más, y le da más de lo que necesita. Al rato le sobra comida y dice: oigan, pues aquí traigo un Tupperware, ¿me puedo llevar un poquito para la casa, no? Y le dice: llévate lo que tú quieras, ¿no? O sea, de verdad este hombre le empieza a tratar tan bien. Fíjense, al final, después de comer, se regresa a trabajar y va y le dice a sus trabajadores: no nada más déjenla recoger espigas, tiren espigas. O sea, a propósito vayan echando espigas para que tenga que llevarse, ¿no? Entonces, la verdad, miren, es importante para nosotros, que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, analizar a esta mujer Ruth. Porque ella va a ser un vehículo utilizado por Dios de una manera impresionante, pero quiero que vean el tipo de persona que es. Para empezar, noten su carácter. O sea, esta mujer, ok, llegó con Noemí, caminó todo desde Moab, pero una vez estando ahí instalando a la mujer, podía haber dicho: bueno, esto está muy complicado, aquí voy a tener que estar recogiendo en el piso comida, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, ya te instalé. Pero en ningún momento le cruza por la cabeza dejarla sola. O sea, lo que dijo que iba a hacer, eso es exactamente lo que hace. Tiene un carácter íntegro. Aparte, es una persona que tiene una humildad en su corazón, porque cuando se casó con el hombre que se casó, tiene que haber tenido una posición relativamente buena para casarse. Y en este momento el trabajo que está haciendo es mendigar. O sea, las viudas que sobreviven recogiendo espigas están pidiendo literalmente limosna, y a ella no le da vergüenza. Y dice: ¿cómo podemos sobrevivir mendigando? Ok, ¿en dónde? ¿Cuánta gente conocen que no tiene trabajo? Van a ver una entrevista y regresan: no, pues no lo tomé. ¿Por qué? No, es que está por abajo de mí. ¿Qué está por abajo de ti? Ponte a trabajar. Todo el mundo que tiene trabajo, es más fácil encontrar otro trabajo que el que no tiene trabajo, ¿no? Esta mujer demuestra la humildad de su corazón. Dice: yo voy a trabajar en lo que sea necesario para darle de comer a Noemí. Y se pone a trabajar. Y se pone a trabajar. O sea, es una mujer laboriosa. Ese trabajo es un trabajo pesadísimo. ¿Saben con cuánto se regresa a casa de Noemí ese día? Con 20 kilos de semillas limpias. O sea, recoge tantas espigas que después de limpiarlas le sobran 20 kilos. O sea, está trabajando y está trabajando en serio. Aparte, dense cuenta que ya adoptó a Noemí verdaderamente como si fuera su madre.
sea, no es su mamá y es judía, pero ella dijo, no, ya mi Dios es tu Dios y te voy a cuidar, yo te voy a alimentar, pero lo más importante es su fe. Esta mujer se pone en manos del Dios de Israel, ¿no? Esa llegada al campo de Booz, nosotros podemos pensar que es una casualidad, pero ella se está poniendo en manos de Dios. ¿Saben qué me parece curioso? La cantidad de casualidades que pasan en la vida de la gente que se pone en manos de Dios. Puras casualidades, ¿no? Entonces, esta mujer está siendo cuidada por Dios por su fidelidad. Pero bueno, llega a casa de Noemí con el itacate, ¿no? Con el tupperware lleno de comida y aparte 20 kilos de semillas, y Noemí le dice, pues ¿a quién asaltaste, no? O sea, fuiste a recoger espigas, las viudas llegaban con un poquito. Le dice, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaste tanta comida? Y entonces le cuenta toda la historia. Le dice, es que llegué al campo de un tal Booz, ¿verdad? Y pasó todo esto y le cuenta la historia. Y en ese momento, fíjense, a Noemí le pasa algo en su corazón que normalmente nos pasa a todos los que aún cuando renegamos de Dios, abrimos los ojos para ver lo que Él sigue haciendo en nuestra vida y se da cuenta de que Dios nunca la ha dejado sola. Fíjense lo que dice en el versículo 20 del capítulo 2, dice, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ahorita les voy a decir por qué está diciendo eso. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir, ¿no? O sea, dice, qué bendición que llegaste al campo de Booz, y le dice, no te vayas a ir de ese campo, vas a ir a ese campo y ahí te vas a quedar trabajando todo el tiempo. Que esa es una lección importante, ¿eh? Nosotros nos ponemos a veces en manos de Dios y decimos, Señor, ayúdame a encontrar un trabajo, a llegar al lugar donde tengo que estar, y llegamos y empieza a ver cualquier circunstancia, ahora ayúdame a encontrar otro trabajo. No. Aquí dice, no, cuando Dios te manda a un campo, ahí trabajas, si ahí te mandó, ahí vas. Va a haber circunstancias complicadas en todos los trabajos. Entonces, a donde Dios te mande, ahí te quedas, hasta que Dios te diga que te vayas a otro lado. ¿Okay? Entonces, Noemí le dice, te vas a quedar en ese lugar, pero le dice, fíjense, no ha abandonado ni a los vivos ni a los muertos, porque este es un pariente que nos puede redimir. Hay que explicar esto. En la ley de Israel hay un concepto, una figura que se llama el pariente redentor. Es algo que estaba estipulado para ayudarle a la gente que hay en una desgracia económica a salir del problema. Cuando Josué reparte toda la tierra entre todas las tribus de Israel, a cada familia de Israel le toca una parcela de tierra. Y esa es de ellos, de su familia, de hecho para siempre. Aunque hay gente que la vende o la renta, en el año del jubileo siempre se regresa la tierra a su dueño original. ¿Okay? Entonces, cuando una persona de repente entra en un problema financiero, puede pedirle al familiar cercano más directo que redima ese terreno. Entonces le dicen, cómprame el terreno. Entonces la persona les da el dinero del terreno, redime el terreno y esta persona tiene el dinero para salir adelante. Pero si la persona que está en problemas es la viuda del dueño del terreno, entonces redimir el terreno significa aparte casarse con la viuda y darle descendencia a la persona que falleció. Y por eso está diciendo, no ha abandonado ni a los vivos ni a los muertos, porque esta persona nos puede redimir y darnos descendencia. ¿Ok? Pero obviamente no va a ser con Noemí, que ya es mayor. Lo que le está diciendo a Ruth es, a lo mejor es chicle y pega, ¿no? Y te casas con él, ¿no? O sea, a lo mejor le gustas a este individuo, nos redime, se casa contigo y entonces ya tengo yo descendencia, ¿no? Entonces le dice, tú quédate trabajando en ese campo todo el tiempo, no te vayas de ahí, haz lo que yo te diga. Y Ruth trabajando arduamente, ¿no? Entonces por fin, cuando llega el momento de la última cosecha, hay una fiesta, una ceremonia que hacen el último día cuando empiezan a limpiar en la era, ¿no? Que avientan la cosecha para que las semillas se separen de la basura. Pero esa ceremonia era una fiesta en la que nada más los hombres estaban invitados. Y al final de todo el asunto hacían una cena y terminaba, ¿no? La cosecha. Entonces Noemí le dice a Ruth, hoy en la noche va a haber la fiesta en la era, ¿no? Entonces te bañas, te peinas, te pones el vestidito rojo ese que se te ve muy bien, ¿no? O sea, te emperifollas toda y te vas a escondidas, ¿no? Porque no pueden estar mujeres ahí. Entonces te escondes y te esperas a que Booz coma, beba y cuando esté alegre, ¿no? Dice, se va a ir a dormir y te fijas a dónde se va a ir a dormir, ¿no? Y ya que esté dormido, te acercas, le destapas los pies y te acuestas a sus pies. Y ahí cuando se despierte él te va a decir qué hacer, ¿no?
Y entonces dice, pues, ok, muy obedientemente va y hace todo lo que ella le dice, ¿no? Entonces espera a escondidas y cuando el otro va, duermen en el campo, ¿no? Porque están limpiando en la era, y entonces se va atrás de un montecito de las semillas, se duerme tapado con una cobija, entonces la otra se espera que esté dormidísimo, le destapa los pies y se acuesta a sus pies. Y a medianoche Boaz se despierta sobresaltado porque se da cuenta que hay una mujer allá en los pies durmiendo, y entonces le dice estas palabras, Ruth 3:9. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. En nuestro lenguaje eso puede parecer una proposición indecorosa, pero no lo es, ¿ok? No está haciendo ninguna, esta es gente decente, ¿ok? Los dos, Boaz y Ruth. Lo que pasa es que, fíjense, en el lenguaje de Israel, extienda usted sobre mí el borde de su manto, significa tómeme bajo su protección y redímanos. ¿Okay? En otras palabras, Ruth le está diciendo, ¿no se quiere usted casar conmigo? Literalmente, ¿no? O sea, porque redimir el terreno significa, ¿verdad?, comprar el terreno de Noemí, pero la redención en matrimonio viene a través de Ruth. ¿Ok? Y entonces, fíjense, Boaz, que es una persona inteligente, sabe exactamente por qué lo está haciendo Ruth. Ruth está tratando de ayudar a Noemí. No lo está haciendo por ella, lo está haciendo por Noemí. Y esto es clarísimo en la manera en que Boaz le contesta. Fíjense lo que le dice en el versículo 10. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. ¿De quién está hablando? Esta nueva muestra de lealtad, ¿a quién? A Noemí. Dice, esta nueva muestra de lealtad supera la anterior, ya que no ha sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Es decir, Ruth, como era una mujer más joven, guapa, podía haberse ido a buscar a un hombre más joven, ¿verdad?, casarse con él, pero casarse con otro hombre que no fuera de la familia de Noemí, dejaría a Noemí en la calle. Porque ese hombre no está redimiendo a Noemí, se está casando con otra persona. Y ella no es ya miembro entonces de la familia de Noemí, y Noemí sería simplemente una viuda que tendría que depender de sí misma. Entonces Ruth no está haciendo eso, dice, no, yo, aunque sea con un hombre mayor que yo, pero que sea un posible pariente redentor, ¿verdad?, yo estoy dispuesta a casarme con él con tal de que saquemos a Noemí de la pobreza. Entonces este hombre es un hombre correcto, es un hombre recto, y entonces le dice, mira, tú ahí duérmete abajo, tápate si quieres, pero mañana arreglamos este asunto porque hay otro pariente de Noemí que está más cerca en la línea que yo. O sea, hay otra persona que tiene primero el derecho de redención del terreno y yo no lo puedo aceptar hasta que él diga que no lo acepta. Entonces mañana lo arreglamos. Entonces total, se duermen, ella se desaparece porque no pueden ver a mujeres ahí en la era, y al otro día Boaz se va a la puerta de la ciudad, que es donde se hacían todos los negocios, y se sienta a esperar. Pasa el otro pariente, que la Biblia no nos dice ni cómo se llama, ¿no?, y lo invita a que se siente, pide que haya 10 ancianos de la ciudad como testigos, y entonces le pregunta al otro pariente, le dice, a ver, tú eres el primer pariente con la posibilidad de redimir a Noemí. Noemí está vendiendo su terreno en redención, ¿te interesa el terreno? Y el otro individuo dice, sí me interesa, yo se lo compro a Noemí, yo la puedo redimir. Le dice, pero antes de que te aceleres, esto viene en paquete con un matrimonio, ¿no? Le dice, o sea, si compras el paquete, aparte te casas con la moabita. Y entonces el otro dice, no, espérate, ya no. Dice, porque si hago eso, esto va a afectar mi propia herencia y entonces no lo puedo aceptar, pero tú eres el que sigue, te lo cedo. Y entonces enfrente de los testigos dice, ¿oyeron todos claramente? Me lo cede. ¿Me lo cedes? Te lo cedo. Ok, entonces declaro que yo voy a redimir el terreno de Noemí y voy a tomar a Ruth como esposa. Y cierran el trato de una manera muy interesante que lo hacían en aquel entonces. Cuando se cerraba un trato de bienes raíces, intercambiaban un guarache. Cada quien se quitaba uno, ¿no?, otro, ¿no?, y esa era, ¿no?, cada intercambian su guarache, ¿no? Y entonces, dice Ruth 4:13, así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Pero miren, esta es la parte interesante acerca de cómo funcionan las leyes en Israel. Ese hijo que tiene aquí Ruth, en realidad no se considera como un hijo nada más de Ruth, sino como un hijo de Noemí. O sea, lo que acaba de hacer Ruth es darle descendencia a Noemí. De hecho, fíjense lo que dice Ruth 4:17. Dice, las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. No, o sea, no dicen, miren, ya Ruth se casó. No, dicen, ya le dieron descendencia a Noemí. Ahora ella tiene un hijo y lo llamaron Obed. Y miren, podríamos seguir leyendo hasta el final
Quedan muy poquitos versículos abajo de este 17 y veríamos lo que sucede con Obed, pero quiero que lo vean en un lugar en donde está bastante más profundo y más claro. Les voy a decir cuál es la situación. Fíjense, ¿saben cuál es la tragedia de la gente que enfrenta circunstancias complicadas y rápidamente se cambia de nombre a Mara y empieza a echarle la culpa de todo a Dios, o siente que Dios no lo quiere, que Dios ya lo abandonó, que Dios ya no le pone atención, que empezamos a pensar que nosotros somos gente insignificante a la que Dios no le pone atención, y empezamos a encontrar muy difícil creer que nosotros podemos ser parte del plan de Dios para el mundo. O sea, la mayor parte de la gente nos sentimos insignificantes en este mundo, ¿no? O sea, somos uno de miles de millones. ¿A poco será que Dios se está fijando en mí para un plan maravilloso y grandioso del universo? O sea, ¿de verdad será que yo tengo tanto que ver en el plan de Dios? ¿No? ¿Será que si yo hubiera vivido en esos tiempos hubiera aparecido en algún recuento de estos? Y nos parece ridículo, y por eso la gente normalmente vive sin ponerle atención a Dios, sin estar conectado con Dios, sin pedirle dirección a Dios. Hoy en nuestros días todavía peor, ¿eh? Vivimos en la generación con más distracciones en la historia, ¿no? Tenemos entretenimiento, bueno, teléfonos, tabletas, y por si fuera poco, ve a un restaurante y está lleno de televisiones, ¿no? O sea, por si te aburre con el que vas, pues te pones a ver el fútbol, ¿no? O sea, hay distracciones por todos lados, y entonces la gente no está conectada con la gente, no está conectada con Dios, y tomamos decisiones sin consultar. De hecho, si lo piensan, fíjense, este señor Elimelech se fue a Moab desobedeciendo a Dios, sin consultar a Dios, sin pedir dirección. Dios les había dicho: no se junten con esta gente, y ahí va, y ahí se muere. Pero Dios tenía como parte de su plan una cosa importantísima para bajar en la descendencia de Belén, que debería de incluir a Noemí. Y aunque Elimelech ignora a Dios y se va para allá, Dios en su sabiduría pone a Noemí en el camino de Ruth, las junta, las regresa. Él se encarga de que regresen a Belén, porque en Belén tiene que ser algo muy importante, ¿se acuerdan, no? Un poquito más adelante en la historia, alguien va a nacer ahí. Entonces necesita que Ruth y Noemí se regresen a Belén, las cuida para que regresen, guía a Ruth al terreno de Booz para que se conozcan, para que la rediman y para que se casen, porque de ahí viene la descendencia de Dios. Fíjense, si ustedes si terminaran de leer el libro, van a ver que hay una pequeña genealogía, pero ¿saben en dónde es impresionante? En el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, y Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Dice: tabla genealógica de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces empieza a decir la genealogía. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, ¿no? Jacob tuvo a Judá, Judá tuvo a Farés. Se va 9, y cuando llega a la número 10, fíjense lo que dice: Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Saben cuántas mujeres hay en las genealogías hebreas? Siempre son puros hombres. En todas las genealogías hebreas aparecen 5 mujeres. Voy a hacer un estudio un día de estas mujeres, porque la verdad todas son historias como esta. Una de ellas es Ruth. Dice: cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. ¿Se acuerdan quién es Isaí? Uno que tiene varios hijos, y llega el profeta Samuel y dice: uno de tus hijos va a ser el rey de Israel, tráemelos a todos, los quiero ver. Saca los 6 más grandotes y fuertes y dice: uno de esos. No, ninguno de estos. ¿No tienes otro? Sí, pero es una pirinola, así que no va a servir para nada. Y lo traen y dice: ese es. ¿De quién estamos hablando? Dice: Isaí, padre del rey David. Ruth es la bisabuela del rey David, una moabita que fue fiel a una mujer judía y se fue a vivir a Belén, y es la bisabuela de David. Y si seguimos leyendo las genealogías, termina diciendo esto: y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, es parte de la historia del nacimiento de Jesucristo en este mundo. ¿Se dan cuenta cómo todo es acerca de Cristo? Y aunque a ti de repente te parezca que las historias, porque tú podrías pensar: ay, qué bonita historia de amor, la de Booz y la de Ruth. No les pregunta a la gente cuando se empiezan a conocer: ¿y ustedes cómo se conocieron? Cuéntenos la historia, ¿no? Y algunas personas: ay, te cuento. No, ni te cuento, ¿no? O sea, ¿no? Pero son historias bonitas, historias interesantes, historias llenas de aventuras.
Y podemos pensar que solamente son historias de amor, pero no tienen que ver ni contigo ni conmigo. No tienen que ver con Karina y conmigo, cómo nos conocimos. Cuando me puse a leer esta historia dije, pues esto se parece a la nuestra, porque a mí Dios me mandó hasta Estados Unidos a conocer a Karina. Las posibilidades de habernos conocido eran mínimas. Y nos encontramos, nos cruzamos, nos casamos y nos regresamos. ¿Tiene que ver con ella y conmigo? Tiene que ver con el plan de Dios para algo más. Y eso es exactamente lo que pasa contigo. Como te sientas de insignificante, no lo eres. Eres hijo de Dios, creado por Dios para un plan maravilloso. Y para eso utiliza a su gente. Y aparte quiero que veas otra cosa. Fíjate, vos dices, oye, qué buena onda, redimió a Noemí. Vos no es otra cosa que una sombra en esta tierra de una realidad espiritual mucho más grande. Vos es un redentor humano que salvó a Noemí de que estaba en la quiebra financiera. Pero tú y yo estábamos en una quiebra peor. Estábamos en bancarrota espiritual. Y Dios sabía que nosotros no había manera que pudiéramos salir de esa bancarrota. Y entonces, ¿qué hizo? Decidió enviar a un pariente redentor para que nos redimiera para siempre. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia. Vean lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante, ¿qué dice ahí? La redención que Cristo Jesús efectuó. Es exactamente el mismo concepto, pero espiritualmente es la redención de Dios que vino a sacarnos de una bancarrota espiritual a todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces te repito, yo no sé qué está pasando en tu vida. No sé qué ha pasado en tu vida y peor aún, no sé qué está a punto de suceder. Pero necesitas entender esto. Dios sí sabe. Nada lo toma por sorpresa. Y para todas las personas que confían en Él y siguen caminando fielmente como Ruth lo hizo, como vos lo hizo, ¿verdad? Él dispone todo para el bien de quienes lo aman, para que se lleve a cabo su plan, para su gloria y tu plenitud. Entonces, esta es mi oración para todos nosotros. Yo le pido a Dios que nos dé a todos la fortaleza de enfrentar las cosas que recibimos, sabiendo que Dios está con nosotros, que nos dé la misma fidelidad, la misma humildad que le dio a Ruth, que nos dé un corazón tan enfocado a Él como se lo dio a vos, para que de esa manera a todos los que estamos aquí nos use de una forma poderosa, pero de acuerdo a su plan, no al nuestro, sino al de Él, que tengamos la humildad de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, que todo esto sea para tu gloria, porque para eso estamos aquí. Todo lo que nos sucede, si se lo entregamos a Él, dice la Biblia, es parte de su plan y lo usa para nuestro bien y su gloria. Esa es la historia de Ruth y esa es la historia de todos los que estamos aquí. Ruth nos representa a todos. Vamos a orar. Padre, Señor, por esta palabra que nos dejas, que nos abre los ojos a la realidad del amor. A ver cómo aún en medio de circunstancias que a nosotros nos parecen muy complejas, tú estás llevando a cabo un plan maravilloso, entretejiendo un tapiz increíblemente precioso, que aun cuando nosotros sentimos que las piezas de nuestra vida están rotas, las ponemos en tus manos, tú las reparas, las restauras, nos confortas y nos la devuelves para que podamos vivir una vida para tu gloria. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser gente humilde de corazón, gente con un carácter íntegro y fiel a ti como lo fue Ruth. Te pido, Señor, que enciendas esa luz que tanto necesitamos dentro de nosotros, que nos recuerde constantemente a buscarte a ti en todo lo que hacemos, como lo hacía vos. Pero te damos gracias por encima de todas estas cosas, Señor, por la redención que tú nos envías en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque simplemente el poner nuestra fe en tu Hijo Jesucristo nos redime, restaura nuestra relación contigo y nos da vida eterna. Gracias, Padre, por ese amor que no podemos comprender,
pero que nos cubre a todos con la orilla de tu manto. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas bendiciendo, para que suceda lo que suceda, vivamos siempre para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.